desde Canadá hasta Argentina, por cantidad de ciudades en todas partes que en este momento también pueden estar conectados de una manera especial. Hay muchos de Panamá, hay muchos de Ecuador, hay muchísimos de Estados Unidos, hay algunos en España trasnochándose y mañana se van a desatrasar los otros, y hasta en Francia y en muy distintos lugares recibiendo las bendiciones del Señor. Y les digo que esta celebración de los 25 años, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, de hacer obras para Dios, dándole gracias, y amén que hay que darle gracias, es más, es justo y es nuestro deber y salvación, darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Claro que es justo y necesario, que hay que darle gracias al Señor. Resulta, ¿saben qué pasó? Que el Señor se nos adelantó. Prepararme ustedes a mí una casa, nos dijo. Yo voy a preparar para ustedes una casa. Y voy a preparar una celebración, porque Él es el primero que está feliz de estos 25 años de su escuela. Yeshua lleva su nombre, es el primero, principal, es el maestro, es el Señor. Y resulta que fue Él el que nos preparó esta celebración de los 25 años, y yo quiero dejar pública constancia de que efectivamente, como Él lo dice, es que tus pensamientos no son mis pensamientos. Es que tan alto como está el cielo de la tierra y tan distante como está el oriente del occidente, así de distintos y de distantes son mis pensamientos a los tuyos. Y Él se preparó una celebración muchísimo mejor de lo que nosotros pudiéramos pedir o pensar. Fíjense nomás el invitado súper especial que abre el Congreso. El señor cardenal primado de Canadá, Monseñor Gerald Lacroix. Miren, el señor arzobispo de Quebec, cardenal primado allá en Canadá, generosamente y como obra del Señor, con qué alegría ha respondido a la invitación. Ahí nos escribió, y a través de este escrito también comunicándose con todos ustedes para saludarlos y para dar gracias por haberlo invitado a este congreso. Como se notan los hombres de Dios que agradecen cuando se les permite proclamar la palabra del Señor. Entonces dice así: la paz esté con ustedes. Aquí tienen el enlace para la conferencia que ya va a entrar en unos segunditos, ya se está preparando Monseñor, y dice: gracias por la oportunidad que me brindan de participar en la proclamación de la palabra de Dios. No se olviden de orar por mí. Amén. Bendiciones y buen congreso. Gerald Cardenal Lacroix, arzobispo de Quebec, primado de Canadá. Y así, y con otras personas tan especiales como el señor arzobispo Ulloa, metropolitano de Panamá, como también el director de la FEBI, Federación Bíblica Católica Mundial, como el rabino de Gustavo de Panamá, y toda Centroamérica tiene una comunidad judía muy próspera. Está saliendo hoy de el Yom Kippur para precisamente el domingo estar con nosotros en la enseñanza en la tarde. Y esos amigos conocidos como Pepe Prado, ¿se acuerdan de Pepe? El mexicano, el fundador de las escuelas bíblicas San Andrés. Y también el padre Juan Jaime. ¿Conocen a Juan Jaime o no? Claro, y al padre Hernán Cardona y a la hermana Rosemary. Le están mandando saludos, que hubo, pues, que cuando vuelve, que la prestamos apenas por un rato. Muy bien. Y todos, pues, los que hacen parte de este equipo, también estará Chiquito Villalba, estará en la celebración de la Eucaristía. Ya tendremos el domingo un invitado especial. Muy bien, mejor dicho, menos tilín, como me dijeron, y vamos, que ya me dicen que está el cardenal Gerald Lacroix, que va a iniciar su enseñanza para nosotros.
Chers frères et sœurs, bonjour de Québec au Canadá. Un saludo cordial a todos ustedes al inicio de este segundo Congreso Internacional de la Palabra de Dios. Gracias a los organizadores por esta amable invitación a compartir sencillamente con ustedes. La Palabra de Dios abre nuestro encuentro en el Evangelio según San Juan, primer capítulo, versículo 4. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Estas palabras, queridos amigos, marcan para mí la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Porque antes de ser un libro, la palabra es alguien. Es Jesús vivo, Jesús palabra viva. Y cuando me propusieron el tema de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia para este encuentro, me dije espontáneamente, sí, porque es Jesús la palabra. Mejor dicho, es Jesús palabra el centro de la vida de la iglesia. Qué alegría poder proclamarlo a todos. En 2008, se celebró en Roma el Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios. Después, el Papa Benedicto XVI plasmó su reflexión sobre el mismo tema en la exhortación apostólica Verbum Domini. Los invito encarecidamente a volver a este texto del Magisterio que aún hoy nos puede inspirar para colocar a la palabra en el centro de nuestra vida personal y eclesial. Unos meses después del sínodo, el Papa Benedicto XVI me confiaba la misión de ser obispo, pastor para el rebaño de la Arquidiócesis de Quebec en Canadá. Es una iglesia del norte, una iglesia que ha dado muchos evangelizadores y misioneros en muchos países del mundo. Una iglesia organizada, pero hay que admitirlo, es también una iglesia que desde hace 50 años va perdiendo su fuerza viva. Decirle sí al llamado de Dios para ser obispo en este contexto no fue nada fácil para mí, porque exige valor y valentía. Muchas veces repetí esta frase que leí en alguna parte: el Señor no elige a las personas capaces, sino que capacita a los que elige. ¿Por qué dije sí? Porque confío en aquel que llama y envía. Nunca abandona a sus servidores, por pobres y débiles que sean. Hace más de 50 años encontré a Jesús a través de una experiencia de evangelización vivida por mis papás. Mi papá era un obrero sencillo, un leñador en los bosques de Canadá y un agricultor. Mi mamá, una ama de casa que cuidaba de sus hijos y de la finca, cuando mi papá estaba lejos en los bosques. Pobres trataban de avanzar en la lucha diaria, confiados en una fe que podemos describir como tradicional. Pero un fin de semana, en agosto de 1967, hicieron una experiencia de encuentro con Jesús. A través de la predicación del Evangelio, de testimonios de personas que vivían su fe, experimentaron un encuentro personal con Cristo. Volvieron después de este fin de semana a la casa renovados, diferentes, convertidos. Soy el mayor de 7 hijos y vamos a misa todos los domingos, pero después de este encuentro con Jesús, todo fue diferente. Habían descubierto el amor de Dios y la misericordia del Señor. Descubrieron en Jesús un Salvador, un amigo cercano. Regresaron del fin de semana de evangelización, cada uno con un Nuevo Testamento. Entró la palabra de Dios en nuestra casa por primera vez. Mis papás comenzaron a participar una noche cada semana en un encuentro con otras parejas para compartir el Evangelio, cantar, orar y fraternizar. Iban de semana en semana, de casa en casa.
Me acuerdo la alegría que sentía cuando la reunión se vivía en nuestra casa, de ver a católicos tan entusiastas, enamorados de Jesús y del Evangelio. Tocó mi corazón de niño de 10 años. Los años han pasado y veo a mis padres con el mismo ardor y un amor que se renueva día a día. Y no solo mis padres fueron cambiados, mis hermanos y yo hemos recibido por la transmisión de la fe el regalo que ha transformado nuestra propia vida. Su alegría era tangible, contagiosa, diría. Semanalmente, sin falta, se encontraban con un pequeño grupo de amigos para compartir la palabra, el Evangelio. Recuerdo que mi papá, con su 5º año de primaria, leía con dificultad, pero leyendo la palabra semana tras semana y después día a día mejoró su capacidad de entender la palabra. Leía más fluidamente. Descubría una revelación fundamental para ser cristiano. Era amado por Dios. Y esto cambió su vida, la nuestra y por supuesto la mía. El Papa Benedicto XVI escribió en su encíclica sobre el amor de Dios: hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Después de 54 años, mis papás siguen compartiendo la palabra de Dios con amigos. Celebraron en el mes de agosto de este año 65 años de matrimonio. Doy gracias a Dios por su testimonio y perseverancia. Este encuentro con Jesús es la base de una auténtica relación de intimidad con Dios. Todo empieza por un encuentro. Todo empieza por un encuentro. Piensan en Abraham, que escucha el llamado de Dios, en Moisés en la zarza ardiente, en Elías sobre la montaña, en la samaritana en el pozo de Jacob, en los discípulos de Emaús en el camino. Todo empieza por un encuentro. Y la vida está cambiada por siempre. Se abre a vida nueva. Eso es la fe cristiana. Empieza con un encuentro con Jesús, palabra viva. No es una acumulación de normas y prohibiciones. Ser cristiano es entrar en una relación, una amistad, una alianza que cambia la vida. Eso es lo que vi en la vida de mis queridos padres. Es lo que el Señor hizo con ellos a lo largo de su vida y por eso doy gracias a Dios. Encontrar a Dios lo podemos hacer en la creación, en los eventos del diario vivir, a través de personas testigos de su amor. Todos pueden ser lugares de revelación, pero su palabra es un lugar privilegiado, porque la palabra es viva. Jesús está vivo. ¿Te acuerdas de la primera palabra de Dios que llamó tu atención y te tocó el corazón? ¿Te habló? Estoy seguro que quizás te acuerdas del lugar donde viviste esa experiencia y del versículo o de la página de la palabra que llenó tu vida de luz, de esperanza, te permitió experimentar el amor personal e infinito de Dios. Para mí, mi texto preferido es el relato de los discípulos de Emaús. Ese texto ha animado mi vida desde hace muchos años. Es de allí que viene mi lema episcopal: Mane nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor. ¿Y por qué? Porque todo empieza con un encuentro. Me alegro mucho al ver que varios de los demás temas que serán presentados durante este congreso hablan de los discípulos de Emaús. Una página luminosa que resume la historia de salvación. Tu propia historia de salvación también. En medio del desánimo de Cleofás y del otro discípulo,
El encontradizo del camino se acercó a ellos. Su tristeza, su desilusión aguaron sus ojos, impidiendo reconocer a Jesús. Ensimismados, ni reconocen su voz cuando habla el Maestro. Pero este desconocido se interesa a ellos y permite liberar la palabra. Van contando lo que embarga y amarga sus corazones. Y Jesús escucha, y escucha, y escucha. Escucha hasta el final, hasta que los dos no tengan nada más que agregar. Escucha sin pretender interrumpir. Escucha para sanar. Antes de hablar, Jesús escucha porque conoce la importancia de liberar la palabra. Es en este encuentro que crece la confianza para preparar el corazón a recibir la palabra. Y cuando los dos amigos lo han dicho todo, hay aún más. Jesús toma la palabra y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. La palabra de Moisés y de los profetas va dibujando el rostro de Jesús en el corazón de los discípulos. La palabra explicada por el caminante hace surgir la esperanza que Cristo está vivo y no yacente en un sepulcro de Jerusalén. La palabra hace revivir. Sin darse cuenta, el corazón empieza a arder porque la presencia del amado se revela en la palabra. Todo empieza por un encuentro. No temamos el encuentro con el otro. Tengamos la audacia para acoger la gracia del momento. El Espíritu va delante de nosotros para preparar el camino, como Felipe con el eunuco. Estoy convencido que lo que más hace falta a los bautizados de nuestra iglesia es de haber encontrado a Jesús y haber saboreado a su ternura, su misericordia, su presencia. Es el amigo que nunca falta. Mucha gente sabe mucha cosa acerca de Jesús, de la Biblia, de la religión. Aprendieron en la escuela o en la catequesis. Pero ¿será que lo han encontrado a Jesús? ¿Será que realmente lo han encontrado? ¿Será que entretienen una relación, una amistad con Él? ¿Será que son capaces de decir que Jesús es su Maestro, su Salvador, el Hijo de Dios, que entregó su vida y que Dios resucitó al tercer día y que vive en medio de nosotros? Frecuentar la palabra de Dios es uno de los caminos privilegiados para entrar en una relación, un diálogo con el Señor, aprender a ser su discípulo. La Biblia a veces nos sirve de espejo. Nos reconocemos en los personajes bíblicos. La Biblia es mi historia, la tuya también. Tú puedes reconocer en los personajes de la historia de la salvación tu propia vida. Te puedes reconocer en Moisés y Elías, también en Esther y Sansón. A veces estoy seguro que te has comparado con María o Marta. Tú puedes ser Juan, Pedro y hasta Judas. Y eres amado y salvado por Cristo. Es lo que nos revela la palabra. Porque la palabra te viene a revelar la gran noticia. Tú eres el hijo, la hija amada del Padre. No hay nadie ni nada que te podrá separar del amor de Dios. Al leer en tu vida las páginas de la Biblia, reconocerás que la buena nueva se cumple para ti. Más aún, Jesús, palabra, es la buena nueva que se revela como camino, verdad y vida para dar sentido a tu existencia, a tu vida. ¡Qué revelación tan grande! Descubrir a Cristo presente en medio de nosotros hace arder el corazón. Nuestra vida nunca más será igual, porque Jesús habló a nuestro corazón. Su palabra anidó en nuestro corazón y produjo frutos de paz,
de alegría, de liberación, de perdón, de reconciliación. Produjo vida, vida en abundancia y abre a la vida eterna. Y el corazón se encendió y arde para calentar, iluminar, purificar. La vida nueva de Jesús va creando nuevos hombres y mujeres para construir un mundo nuevo. El reino de Dios aquí y ahora. Construimos la ciudad nueva. Todo empieza por un encuentro. El rostro de Jesús, palabra, se revela a cada hombre, a cada mujer. Los discípulos de Emaús, habiendo hecho el encuentro que cambia la vida, invitan al caminante a entrar con ellos. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde y el día se acaba. Si el desconocido aparenta seguir el camino, es que deja toda la libertad a los dos discípulos. No se impone. La palabra no se impone tampoco, se propone. Tenemos que aprender de Jesús. Nunca se impone. Siempre se deja libre para elegir, para acoger, aceptar. Y así tendremos como iglesia a aprender a salir de nuestros muros, de nuestros templos y sacristías para llegar a la iglesia doméstica, donde podemos también vivir el encuentro con el Señor. Cuánto anhelo escuchar la voz de los pobres, de los que sufren, de los que no tienen esperanza, pidiendo, quédate con nosotros. Cuánto deseo oír el grito de las familias, quédate con nosotros. Cuánto sueño el día donde los jóvenes y ancianos juntos podrán clamar, quédate con nosotros. ¿Y sabe lo que me alegrará más? No quieren que Gerald Cipriano se quede con ellos. Suplican que Jesús, palabra, se quede con ellos, porque lo habrán encontrado personalmente. Porque el encuentro iniciado ya va germinando con deseos de una vida nueva, diferente. Y es la palabra compartida alrededor quizás de una mesa de comedor, de una sala, como lo hacen mis padres y tantos otros cristianos, que vendrá a abrir nuevos espacios de vida. Es la palabra proclamada con fe en la celebración de los sacramentos de la iglesia, que nuestros hermanos también podrán descubrir nuevos caminos de vida. En mi iglesia particular de Quebec, desde que soy arzobispo, presenté una iniciativa particular a los creyentes de nuestra comunidad. Empezar toda actividad pastoral o reunión, aún las reuniones de administración o de cualquier otro tipo de reunión, con un compartir de la palabra. Se toma alrededor de 20 minutos para abrir la palabra, leer un texto y compartir juntos la buena nueva que el Señor nos proporciona en este momento de nuestra vida. Nuestras actividades y reuniones ya tienen sabor a evangelio. Es entronizar a la palabra de Dios en medio de nosotros, darle el primer puesto, la centralidad, no solamente en un atril, sino en nuestro corazón. La palabra debe ocupar el puesto de honor en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Cada participante se presenta a la reunión con su Biblia. Les confieso que fue un poco difícil al principio. Algunos me decían, pues, Monseñor, no somos protestantes para andar con Biblias por toda parte. Otros decían que era mucho tiempo, 20 minutos al inicio de una reunión para compartir el Evangelio. Hay tantos temas que hablar, discutir. ¿No será que un Padre Nuestro y una invocación al Espíritu Santo sean suficientes? Les decía que normalmente 20 minutos es suficiente para escuchar, acoger y compartir la palabra de Dios al inicio de nuestros encuentros. Pero si los temas de la reunión son muchos y a veces complicados, podremos tomar 30 minutos con la palabra. O la palabra es central en la vida de la iglesia o no lo es. O la palabra es fuente de vida o no lo es.
¿O la palabra de Dios es suficientemente importante para darle el primer lugar? ¿O es sencillamente un condimento para espolvorear aquí y allá? Les puedo decir que cuando se toma el tiempo para compartir el Evangelio y escuchar lo que el Señor nos revela a través del compartir de los hermanos, los corazones experimentan acercamiento, apertura, se apaciguan, se reúnen y se orientan hacia la misión. Tengo una convicción profunda. La nueva evangelización pasa por el compartir de la palabra, en la casa, en la vida ordinaria de la iglesia, de nuestras comunidades, de nuestros grupos. Si la gente ya no se reconoce en la liturgia o en la Eucaristía, tal vez es porque no han descubierto aún quién es Jesús. Tengo parroquias que tienen una tasa de práctica dominical, lo digo con mucha tristeza, del 2-3% de los bautizados. Pero ¿cómo alimentar la vida de los demás, de los 97-98% de los ausentes? Es mi angustia de pastor, mi angustia eclesial. Y si les proponemos de reunirse en su casa, y su casita se volverá iglesia. Mejor dicho, su casita es iglesia, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Jesús está presente. Y la presencia es real allí. Dei Verbum, el documento del Concilio Vaticano II, nos lo recuerda claramente. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Hermanos, hermanas, ¿no será que hay que buscar nuevas maneras de proponer el pan de la palabra para llevar al encuentro con el Señor y prepararles a acoger el pan eucarístico? Desde que tengo 17 años, me reúno semanalmente para compartir la palabra de Dios con otros hermanos y hermanas. Ha sido para mí una gran escuela de vida cristiana, de encuentro con el Señor. El ejemplo de mis padres me mostró el valor del compartir evangélico. La misa dominical ya no sabe lo mismo después de haber compartido el Evangelio que vamos a escuchar en la celebración. Con la COVID volví a intentar una nueva experiencia. Reuní a amigos, jóvenes, parejas y nos reunimos alrededor de la palabra de una nueva manera. Durante casi todo el año nuestras reuniones se vivieron en la plataforma Zoom, como hay otras, Teams, FaceTime y otras, porque no era posible estar reunidos en nuestras casas. Es una experiencia maravillosa. No es lo mismo que estar juntos en la casa con los hermanos, pero por lo menos pudimos estar juntos con la palabra en el medio de nosotros. En nuestra arquidiócesis de Quebec, más de 200 nuevos grupos de compartir del Evangelio han nacido en los últimos meses y alimentan a hermanos y hermanas. Algunos fieles comprometidos, otros que se inician a la palabra y que emprenden el camino de la vida nueva en Jesucristo. Juntos escuchando la proclamación del Evangelio, escuchando también cómo resuena en el corazón de los demás, cómo cada uno va descubriendo que la palabra de Dios es buena nueva, que el Señor nos invita a entrar en diálogo con Él y nos envía a vivir como testigos de esa buena nueva en medio del mundo. Privados durante 4 meses de la celebración dominical de la Eucaristía en nuestros templos parroquiales el año pasado, a causa del COVID, pudimos seguir encontrando a Jesús palabra y sostenernos los unos a los otros en nuestro camino de vida. ¡Qué bendición! Estoy convencido que una de las grandes necesidades para nuestra iglesia hoy es de volver a poner a la palabra de Dios en el corazón
de nuestra vida cotidiana, personal y comunitaria. Hemos avanzado en este camino desde el Concilio Vaticano II, pero todavía queda mucho por hacer para que la palabra de Dios sea realmente nuestra compañera de vida. Ustedes seguramente saben que cada sesión del Concilio Vaticano II empezaba con la entronización del evangeliario. Precedía las sesiones del concilio la palabra, no el Papa, la palabra. En medio de la gran asamblea estaba puesta la palabra de Dios. Es lo que quisimos hacer al inicio de este congreso, poner la palabra bien en alto, en un lugar prestigioso, porque no se trata de un libro o de un objeto de museo, es la palabra viva de Dios, de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen entronizada en su casa al Evangelio, en un lugar prestigioso? En los encuentros en sus parroquias, grupos, actividades, ¿cuál es el lugar que dan a la palabra del Señor? Tal vez más importante aún, ¿puedes afirmar que la palabra de Dios ocupa un lugar central en tu vida, en tu ministerio? Nosotros, pastores de la iglesia, podemos caer en la utilización de la palabra para la predicación, la enseñanza, la catequesis, sin realmente entretener una relación con la palabra, con aquel que es la palabra, Jesús. El Señor tal vez nos podría decir: hablas bien de mí cuando predicas, te felicito, pero ¿cuándo vas a hablar conmigo? La palabra de Dios nos ayuda a responder a la invitación del Papa Francisco, expresada en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. La palabra de Dios nos lleva a ese encuentro. Es asequible, gratuitamente, a toda hora, en todo lugar. Es palabra viva de un Dios que quiere entretener una amistad, una alianza con nosotros, y que se hace tan cerca que nos ofrece su palabra. La palabra de Dios nos pone en camino. Vi que muchos de los temas de este congreso que empieza hoy hablarán de eso. La palabra nos acompaña y nos pone en camino para vivir nuestra misión de evangelización y de transformación del mundo. Que el Espíritu Santo, el gran protagonista de la evangelización, nos ayude a abrir nuestro corazón a la palabra de vida, que esté siempre en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Buen congreso a todos, bendiciones y comunión en la misión. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Que el Señor nos dé la audacia y la alegría para proclamar esta buena nueva que está en el corazón de nuestra vida a todos los que encontramos. No sé qué hora es en su país, pero aquí es hora de evangelizar. Las palabras del cardenal a mí me impactó muchísimo, que nos decía que en nuestra iglesia, la doctrina de nuestra iglesia nos invita a venerar la palabra igual que el pan Eucaristía. Eso me impactó muchísimo porque no alcanzamos a dimensionar la importancia que debe tener la palabra en nuestras vidas.